Muy amados hermanos, amigos, les enviamos un saludo fraterno, cariñoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle que comparta conmigo, si puede, por favor, una porción de la Escritura, allí en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos, del 1 al 9, y conversaremos brevemente de esto. En el nombre del Señor dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros, dirá el apóstol, nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Amén. Cuando hablamos, amigos, hermanos, de la edificación de la iglesia del Señor, la construcción de la casa de Dios, cuando entendemos y reconocemos que Dios, el Señor, está formando su amada, su santa iglesia, está trabajando con ella y en ella, lo primero que recordamos, así como en un ordenamiento solo con fines de aprendizaje, lo primero que recordamos es que el Señor Jesús dice en Mateo 16, se lo dice a Simón Pedro, dice sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Significa que uno, el que edifica es el Señor y edifica a su manera porque la iglesia es suya, le pertenece. Es muy interesante este capítulo 3 de Primera de Corintios, porque el apóstol, bajo la acción del Espíritu, nos ayuda a entender pequeñas cosas, pero que son fundamentales. Cuando escribe, usted entiende que cuando escribe a la iglesia de Corinto, escribe a la iglesia del Señor, que estaba allí, en ese lugar en Corinto. Pero en la iglesia, en la reunión de hermanos, en la reunión de santos. Sin embargo, dentro de la iglesia habían grupos que estaban así como establecidos y claramente identificados. Entonces un grupito decía, yo soy de Pablo, a mí me gusta más Pablo, yo quiero que me pastoree Pablo, soy como del grupo de los de Pablo. Y el otro decía, no, nosotros somos del grupo de los de Apolo. ¿Por qué predica tan lindo Apolo? Los otros decían, no, nosotros somos del grupo de los de Simón, del grupo de los de Pedro. Porque, bueno, Pedro estuvo con el maestro, somos de los de Pedro. Algunos decían, discúlpenme o discúlpennos, nosotros estamos en un nivel distinto, somos directamente de Cristo el Señor. Entonces no escuchamos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Apolo, no, nosotros escuchamos solo al Señor. Lo que dice el apóstol Pablo es que cuando alguien se identifica con un liderazgo humano,
Cuando alguien dice, así como contento, no, yo voy a la iglesia de mi pastor tanto, debo cuidarme de dar apellido porque pueden coincidir con alguien y no quisiera afectar a nadie, no estoy hablando mal de nadie. Perdóneme y líbreme el Señor. Entonces, pero cuando alguien dice, no, es que yo pertenezco a la iglesia del pastor tanto, no, yo soy parte del ministerio del pastor tanto o de mi obispo tanto. No, es que yo soy parte y el Señor me ha considerado para que colabore con el trabajo de mi pastor tanto. Mire lo que dice el apóstol Pablo respecto de eso. Mire lo que dice. Capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude trataros como a espirituales, a hombres crecidos, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche, solo leche, como toman los bebecitos, los pequeñitos. Os di a beber leche y no vianda, no comida firme, porque aún no erais capaz, ni aún soy capaz, se dice, de recibir una comida firme. Solo reciben leche porque, verso 3, porque sois carnales. Sois carnales. ¿Y cómo descubre el apóstol que esa iglesia es una iglesia donde hay muchos carnales? Dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas. No, yo soy de este ministerio, yo soy de este pastor, mi obispo es tal, y a diferencia de aquel o del otro, si entre vosotros hay celo, hay contienda, hay disensiones, hermano, hay divisiones. Pregunta él, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Verso 4, si diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo o yo soy de Apolo. Usted nota, la iglesia del Señor identificándose con hombres. Perdónenme, y no está hablando de cualquier hombre, está hablando del apóstol Pablo. ¡Aleluya! Un hombre a quien el Señor le llamó puntual, específicamente, en forma gloriosa. ¿Y cómo le usó? Está hablando de Apolos, un hombre que predicaba, tenía una capacidad de predicación increíble, que en un primer tiempo, él dice la Escritura en el libro de los Hechos, que él solo conocía hasta el bautismo de Juan. No le había sido revelado la acción del Espíritu Santo, no le había sido revelada la revelación. Claro, revelada la revelación de cómo Cristo es el Señor y cómo Él bautiza con Espíritu Santo y fuego a través de la palabra. Todo aquello no lo tenía Apolo. Sin embargo, bastaba que le abriera su boca y la gente se reunía a escuchar la predicación. Fue necesario que Aquila y Priscila lo tomaran aparte, dice la Escritura, y le mostraran más correctamente el Evangelio de Dios. Si antes era poderoso en palabra, imagínense, luego que recibió la palabra de instrucción, luego que fue corregido y enseñado, luego que el Espíritu trató con él. Tremendo varón de Dios, hermanos, tremendo hombre de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Cuando ustedes dicen, yo soy de Pablo, o el otro dice, yo soy de Apolo, pregunta, ¿no sois carnales? O sea, identificarme con el hermano tanto, con este pastor tanto, con mi obispo tanto, con el otro tanto. O sea que eso no es espiritualidad. No, es un grado de carnalidad. De hecho, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, aquí en Corintios, usted lo puede revisar, el apóstol Pablo va a identificar en la iglesia 3 tipos de personas. Va a identificar 3 tipos de personas. Él va a estar diciendo que hay algunos que no entienden nada. En el capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, si hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, a estos en el capítulo 3,
Versículo 1 les llama espirituales, a los que han alcanzado madurez, a los que han crecido, a los que tienen trato del Espíritu, a los que conocen, dan testimonio de Cristo como el Señor sobre sus vidas. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría dice no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Como usted lo observó perfectamente bien aquí en el capítulo 3, versos 1 y 2 y 3, se va a referir a hermanos que están dentro de la iglesia, que son parte de la iglesia. Ya han creído en Jesús como su Salvador. Están cantando, están orando, están ofrendando. Son parte de la iglesia. Sin embargo, Pablo les llama carnales, porque dice que son niños, están dando primeros pasos, no han entendido todavía los misterios de Dios, no han reconocido que sobre la iglesia hay uno solo que es el dueño, el que la compró. No han logrado entender que la iglesia se dirige por la autoridad de uno solo, que es Cristo el Señor. No han entendido que el que edifica la iglesia es aquel a quien le pertenece la iglesia, y que todos los demás, va a decir el apóstol Pablo, somos simplemente colaboradores, simplemente siervos. Entonces, no sé si pueda estar conmigo. Basta con que alguien se identifique con el hermano tanto, con el otro tanto, que el que predica, que se llama de esta manera, y del ministerio de este otro, y basta con que alguien diga, no, yo le pertenezco a este, o pertenezco a la iglesia de tal, para que esté dando una clarita señal de que todavía es carnal. Todavía falta crecimiento, todavía falta maduración, todavía falta entender, capítulo 2, versículo 6, todavía falta entender los misterios ocultos de Dios que han sido dados para la iglesia, y que es responsabilidad de los ministros que la iglesia los reciba para que el Espíritu Santo trate en ellos. Claro, el problema es que a veces algunos ministros ocupan tiempo en que se note su presencia, en que se nota lo que ellos hacen, en que se nota lo usados que son por el Señor, y hay mucho tiempo en que hombres se predican a sí mismos y se muestran frente a la congregación como aquel al que hay que imitar. Perdónenme, he tenido ocasión de escuchar ahí en la radio, en el auto mientras me movilizo, algún programa de estos programas evangélicos. Hermanos autoproclamándose como los modelos que deben ser imitados. He tenido la lamentable ocasión de participar en estos últimos días en un acto, en un evento supuestamente de hombres de Dios, donde entre ellos se proclamaban, este es mi papá, este es mi papito, y el otro es el papito de los otros, el papá de los otros, cuando Cristo el Señor lo dijo con tanta claridad: no llaméis a nadie Padre, porque uno solo es vuestro Padre. Capítulo 13 de Juan: no llamen a nadie Señor, no llamen a nadie Maestro, porque uno es vuestro Maestro, uno es vuestro Señor, el Cristo. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 3? Verso 5. Hermanos, está hablando el apóstol Pablo, por favor. Y él dice, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? No es que, en idioma de este siglo, no es que él esté ninguneando a nadie. No, él está poniendo las cosas en el orden, en el fundamento, en la base, está aterrizándolo todo. Y dice, bueno, a ver, veamos, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Bueno, él dice, servidores, siervos, esclavos del que les compró. Porque permítame, hermano lindo, a Pablo, a Apolos, a Pedro, a usted y a mí por misericordia, nos compró uno solo.
también los apóstoles fueron comprados por Cristo el Señor. Por ellos el Señor no pagó ni un peso más que por nosotros, ni uno. Por lo tanto, ante el trono del Señor, en cuanto a la compra, en cuanto al valor intrínseco que cada uno tiene, el valor es el mismo porque corresponde al valor del precio pagado por nosotros. Que ellos tienen una funcionalidad, muy bien, que otros tenemos otra funcionalidad. No, todo eso está bien, pero todo es funcional, todo es temporal. Nuestra condición de ser propiedad del Todopoderoso, del que nos compró, no hay diferencia entre unos y otros. ¿Qué dice Pablo? Bueno, dice, ubiquémonos. ¿Qué es Pablo? Dice, está hablando de él. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Siervos, servidores, esclavos, a través de los cuales dice, habéis creído. Verso 6. Es verdad, dice, yo planté. Si yo estuve trabajando, ¿cómo no? Yo planté, dice. Y luego viene Apolo y él riega. Pero alguien tiene que darle la fortaleza a la planta. Alguien tiene que darle la vida a la planta. Entonces, luego que yo planto y luego que el otro riega, hay uno solo que da el crecimiento. Y ese lo da el Señor, dice. El crecimiento lo ha dado Dios. Entonces dice así que ni el que planta es algo. Que no se venga a creer el que planta, dice, en palabras nuestras. Que no se venga a creer mucho el que planta. Si planta y trabaja mucho plantando y no hay quien le dé crecimiento, bueno, a los 2 días se va a secar. Al día siguiente ya la plantita va a estar mal y al segundo día se muere. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino, aleluya, Dios, el Señor, que da el crecimiento. Entonces, ¿qué pasa con el que siembra y con el que riega? Bueno, verso 8, el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué cosa? Verso 5, servidores del Señor, por medio de los cuales habéis creído. El que planta y el que riega, una misma cosa, aunque cada uno recibirá, claro, su recompensa conforme a su labor. Verso 9, porque nosotros, dice Pablo, hablando ministerialmente, porque nosotros somos, aleluya, colaboradores. Eso somos, colaboradores. Y Jesucristo dijo a Pedro, Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como la iglesia es mía, yo la voy a construir. Bajo la acción del Espíritu, Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 11, que el Señor para esto constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para edificar la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué declara Pablo a los Corintios? Hermanos, amigos, nosotros somos colaboradores de Dios. Y no tenga ninguna duda que lo dice con gozo, lo dice con alabanza al Señor. Su corazón se hincha cuando dice, nosotros colaboramos. ¡Aleluya! En el trabajo del Señor de edificar, de construir su iglesia. Pero que no se le olvide a nadie. La iglesia no es mía, no es del apóstol, no es del profeta, no es del evangelista, no es del pastor. La iglesia corresponde a Cristo porque Él la compró con un alto precio. ¿Y quién construye la iglesia? La construye Cristo el Señor. Y para eso usa a sus obreros. Para eso usa a los ministros, para eso usa a aquellos a los cuales Él ha dado gracia, ha dado capacidad, ha dado dones. Para eso les da los dones, para que la iglesia sea edificada en la gracia del Señor. Amigos y hermanos, si se está congregando, cualquiera sea la iglesia, cualquiera sea su pastor, sea fiel en el nombre del Señor. Permítame exhortarle, sea fiel donde está, aprenda, adore, alabe, ofrende, participe activamente en la obra del Señor. Esté allí, participe, vaya adelante. Pero cuidado a quien adora. Cuidado lo que lleva en su mente cuando dice tengo que ir a la iglesia porque voy a ver. ¿A quién va a ver? ¿A quién va a saludar? Hay algunos lugares donde la idolatría ha llegado a nivel tal
que la autoridad anda con un anillito y pide que le saluden con un besito. Cuidado, cuidado. Ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Y mucho menos aquel que provoca la idolatría. Entre nosotros, en la iglesia del Señor, el único adorado es Cristo el Señor. El único alabado es Cristo el Señor. Del único que se predica, se habla y se enseña es de Cristo el Señor. Y a quien se obedece absolutamente en todo y se le da la gloria porque Él es el que edifica la iglesia, es Cristo, el bendito Hijo de Dios. A Él damos gloria, a Él damos honra, a Él damos alabanza por siempre y para siempre. Bendición del Señor. Amén.